Las manecillas del reloj marcaban las 4:47 de la madrugada cuando Lucía Méndez despertó en su pequeño apartamento del barrio obrero. No necesitaba alarma. Su cuerpo había aprendido hace años a despertar antes del amanecer, como si supiera que cada minuto extra de sueño era un lujo que no podía permitirse. Se levantó en silencio para no despertar a su hermana menor, Sofía, quien dormía en el sofá-cama que compartían. El apartamento de un solo cuarto era todo lo que podían pagar con los 3 trabajos de Lucía: limpiadora nocturna en Torre Empresarial del Norte, mesera los fines de semana y asistente de lavandería los martes y jueves. Lucía se miró brevemente en el pequeño espejo del baño. 32 años, pero las ojeras y las arrugas prematuras la hacían ver mayor. Sus manos, ásperas y agrietadas por años de productos de limpieza, temblaban ligeramente mientras recogía el cabello en una coleta apretada. En la repisa junto al espejo había algo que no encajaba con el resto del apartamento humilde: un diploma enmarcado, ya amarillento por los años, licenciatura en Administración de Empresas, con especialización en finanzas corporativas, Universidad Nacional Lucía Andrea Méndez Rojas, graduada con honores. Lucía tocó el vidrio del marco con dedos que alguna vez sostuvieron plumas para firmar documentos importantes, no trapeadores. Una vida anterior, una persona diferente, antes de que todo se derrumbara. «Lucy, ¿ya te vas?». La voz somnolienta de Sofía rompió el silencio. «Vuelve a dormir, hermanita. Tienes que descansar para tu terapia de hoy». Sofía, de apenas 22 años, había sido diagnosticada con una enfermedad renal crónica 2 años atrás. Los tratamientos eran costosos. Las citas semanales en el hospital público consumían lo poco que quedaba después de pagar el alquiler y la comida. «No olvides tu almuerzo». Sofía señaló hacia la pequeña nevera. Lucía sonrió con ternura. Incluso enferma, su hermana se preocupaba por ella. Tomó el recipiente de plástico con arroz y frijoles del día anterior, lo guardó en su bolso gastado y se puso el uniforme azul de limpieza que olía perpetuamente a cloro, sin importar cuántas veces lo lavara. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. Antes de salir, Lucía se detuvo frente a una caja de zapatos que guardaba en el fondo de su pequeño closet. La abrió con cuidado, casi con reverencia. Dentro había documentos cuidadosamente organizados, contratos antiguos, reportes financieros, notas escritas a mano, fotografías de pantallas de computadora. Evidencia. Evidencia que había recopilado hace 5 años, cuando trabajaba como analista financiera junior en el mismo edificio donde ahora limpiaba pisos. Evidencia de irregularidades que había reportado a sus superiores. Evidencia que la había llevado a ser despedida, difamada y puesta en una lista negra que destruyó su carrera. La habían acusado de incompetencia, de errores en reportes cruciales que habían costado dinero a la compañía. Pero Lucía sabía la verdad. Alguien había alterado sus análisis para ocultar un fraude masivo. Cuando intentó demostrarlo, la destruyeron primero. Sin referencias, sin conexiones, con su reputación arruinada, Lucía había tomado el único trabajo que pudo conseguir: limpiadora nocturna. Ironía cruel del destino, en el mismo edificio donde alguna vez tuvo una oficina con vista. Cerró la caja y la guardó de vuelta. Algún día se prometió a sí misma como lo hacía cada mañana. Algún día la verdad saldría a la luz. El autobús de las 5:30 estaba semivacío. Lucía reconocía los rostros de otros trabajadores del turno nocturno. El guardia de seguridad con uniforme impecable que ocultaba su cansancio. La enfermera que regresaba del hospital con manchas de sangre en sus zapatos. El panadero cubierto de harina blanca. Todos invisibles, todos esenciales, todos olvidados. 40 minutos después, Lucía llegaba a Torre Empresarial del Norte.
El edificio de 30 pisos era un monolito de vidrio y acero que reflejaba el cielo gris del amanecer. En el penthouse, las oficinas ejecutivas de Corporación Valdés, la empresa de tecnología financiera más importante del país. «Buenos días, Lucía», la saludó don Ramiro, el guardia de seguridad nocturno que había trabajado allí desde antes de que ella naciera. «Buenos días, don Ramiro. ¿Cómo estuvo la noche?» «Tranquila, como siempre. Aunque…» bajó la voz. «Hoy hay una junta importante en el piso ejecutivo. El director general está muy nervioso. Llegó desde las 11 de la noche revisando documentos». Lucía asintió mientras marcaba su entrada. No era asunto suyo. Ella solo estaba ahí para limpiar. Tomó el elevador de servicio hasta el piso 25, donde comenzaba su turno. Primero las oficinas de nivel medio, luego las salas de conferencias, finalmente el piso ejecutivo si tenía tiempo. Mientras empujaba su carrito de limpieza por los pasillos silenciosos, Lucía no podía evitar mirar hacia las oficinas. Escritorios cubiertos de documentos importantes, computadoras apagadas que guardaban secretos corporativos, fotografías familiares de personas exitosas con sonrisas perfectas. Había sido una de ellas. Brevemente, pero lo había sido. En la oficina del gerente de finanzas, mientras vaciaba el bote de basura, algo captó su atención. Un documento arrugado que alguien había intentado romper, pero abandonó a medias. Lucía lo alisó por instinto profesional que nunca había perdido. Su corazón se detuvo. Era un reporte interno sobre irregularidades en las cuentas corporativas. Los mismos patrones que ella había identificado 5 años atrás. Los mismos desvíos de fondos. Los mismos métodos de ocultamiento. Y la firma al final del documento le heló la sangre. Roberto Salazar, director de operaciones financieras. El mismo hombre que la había despedido 5 años atrás. El mismo hombre que había destruido su carrera. El mismo hombre que, Lucía ahora comprendía con claridad escalofriante, había estado robando a la empresa todo este tiempo. En el piso 30, Adrián Valdés no había dormido en 24 horas. El fundador y CEO de Corporación Valdés, de apenas 38 años, era considerado un genio de las finanzas tecnológicas. Había construido su empresa desde cero hasta convertirla en líder del mercado en apenas 8 años. Pero esta mañana, su imperio estaba al borde del colapso. Los números no cuadran, Adrián. Su abogado personal, Mauricio Vega, revisaba documentos con expresión sombría. La auditoría externa encontró discrepancias de más de 50 millones de pesos en los últimos 3 años. Adrián golpeó el escritorio con frustración. 50 millones, desaparecidos, evaporados, y la junta directiva se reuniría en 3 horas exigiendo respuestas que él no tenía. Roberto me aseguró que todo estaba en orden. Adrián se pasó las manos por el cabello. Él supervisa todas las operaciones financieras. Si hay un problema, él debió verlo. O él es parte del problema. Mauricio sugirió cautelosamente. Imposible. Roberto Astías ha estado conmigo desde el principio. Es mi mano derecha, mi amigo. Adrián se levantó y caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad despertando. Había confiado en Roberto Salazar completamente. Le había dado poder, autoridad, acceso total a las finanzas de la empresa. Roberto era familia. ¿Cómo podía siquiera sospechar de él? La Junta va a exigir tu renuncia. Mauricio dijo lo que ambos sabían. 50 millones desaparecidos bajo tu vigilancia. Van a decir que eres incompetente o cómplice. ¿Y si encontramos al responsable antes de la Junta? ¿En 3 horas? Adrián, sé realista. Pero Adrián Valdés no había construido un imperio siendo realista. Lo había construido siendo obstinado, brillante, y algunos dirían, arrogante. No iba a permitir que su empresa fuera destruida sin luchar. Llama a todo el equipo ejecutivo, ahora. Reunión de emergencia en la sala principal. Son las 6 de la mañana. Me importa poco,
O vienen ahora o están despedidos. Mauricio suspiró, pero comenzó a hacer llamadas. Conocía ese tono en la voz de Adrián. Era el tono que usaba cuando estaba desesperado pero no dispuesto a admitirlo. El tono que usaba cuando estaba a punto de tomar decisiones drásticas que podían ser brillantes o desastrosas. A las 6:30 de la mañana, la sala de juntas del piso 30 estaba llena de ejecutivos mal despertados y vestidos apresurados. Roberto Salazar, el director de operaciones financieras, llegó último, con expresión de preocupación cuidadosamente construida. «Adrián, ¿qué sucede?» Tu mensaje sonaba urgente. Adrián lo miró fijamente. Su amigo, su socio, el hombre que supuestamente cuidaba su empresa como si fuera propia. «Tenemos un problema». Adrián comenzó sin preámbulos. «Un problema de 50 millones de pesos». Explicó la situación, la auditoría, las discrepancias, la reunión de junta que se avecinaba como una guillotina. Con cada palabra, observaba las reacciones de todos. La mayoría parecían genuinamente sorprendidos. Algunos lucían preocupados por sus propios trabajos. Pero Roberto tenía una expresión que Adrián no pudo leer del todo. ¿Preocupación? ¿Miedo? ¿Culpa? Necesito respuestas. Adrián concluyó. Todos ustedes revisarán cada transacción, cada reporte, cada registro de los últimos 3 años. No salimos de este edificio hasta encontrar dónde está ese dinero. Fue entonces cuando alguien tocó la puerta. Era irregular. Nadie interrumpía las reuniones ejecutivas. La puerta se abrió lentamente y entró una mujer en uniforme de limpieza, empujando su carrito con manos que temblaban visiblemente. Lucía no había planeado entrar a esa sala. Su turno en el piso ejecutivo normalmente comenzaba a las 8:00 am, cuando todos los ejecutivos ya se habían ido. Pero había escuchado voces, había visto las luces encendidas, y algo en su interior le dijo que este era el momento. 5 años esperando. 5 años limpiando en silencio. 5 años guardando evidencia que nadie quería ver. Pero hoy era diferente. Hoy el edificio estaba en crisis, y Lucía tenía en su bolsillo algo que podía salvarlo o destruirlo completamente. «¿Qué demonios?». Roberto Salazar fue el primero en reaccionar, poniéndose de pie bruscamente. ¿Quién dejó entrar al personal de limpieza durante una reunión ejecutiva? Adrián frunció el ceño. La interrupción era inaceptable. Miró a la mujer que había entrado, notando su uniforme desgastado, su postura tensa pero digna, la forma en que sostenía su carrito como si fuera un escudo. «Señora, esto es una reunión privada», Adrián dijo con voz fría. «Necesita retirarse inmediatamente». Perdón, señor Valdés». Lucía mantuvo su voz firme, aunque su corazón latía como tambor de guerra. «Sé que no debería estar aquí, pero escuché que están buscando información sobre dinero desaparecido». «¿Escuchó?». Roberto prácticamente gritó. «¿Estaba espiando una reunión confidencial? ¡Esto es inaceptable!». Se giró hacia Adrián con expresión indignada. «Adrián, esto es un problema de seguridad grave. Esta mujer claramente estaba escuchando deliberadamente información confidencial. Debemos despedirla inmediatamente y considerar acciones legales». «Espere». Adrián levantó una mano. Había algo en la mujer que le llamó la atención. No era la postura temerosa que esperaría de alguien atrapado espiando. Era algo más determinado. «¿Cómo sabe usted sobre el dinero desaparecido?». Lucía respiró profundamente. Este era el momento. 5 años de silencio, de invisibilidad, de esperar la oportunidad correcta. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme. «Porque yo sé dónde está ese dinero. Sé quién lo tomó. Y puedo probarlo». El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Todos los ojos se clavaron en la limpiadora que se atrevía a hablar con tal autoridad. Entonces, Roberto estalló en carcajadas. No fue risa de humor, fue risa de desprecio absoluto. «¿Esto es una broma?». Roberto miró a los otros ejecutivos buscando cómplices.
¿Una mujer de limpieza que dice saber sobre finanzas corporativas complejas? ¿Que dice poder probar dónde está dinero que nuestros mejores auditores no pueden encontrar? Se volvió hacia Adrián con expresión de alguien protegiendo a un amigo de un engaño obvio. Adrián, claramente esta mujer está mentalmente inestable o intentando algún tipo de extorsión. Llamemos a seguridad ahora mismo. Pero antes de que Adrián pudiera responder, Lucía dio un paso adelante. Sacó de su bolsillo un sobre doblado, amarillento por los años pero cuidadosamente preservado. «Mi nombre es Lucía Méndez», dijo con voz que no tembló. «Y hace 5 años yo trabajaba en este edificio como analista financiera, hasta que reporté irregularidades en las cuentas y fui despedida por el señor Roberto Salazar, quien me acusó de incompetencia». Roberto palideció visiblemente, pero rápidamente recompuso su expresión. «No tengo idea de quién es esta mujer», mintió con convicción ensayada. «Adrián, esto es ridículo. ¿Vamos a perder tiempo escuchando las fantasías de una empleada de limpieza que claramente tiene problemas? Despídala». Otro ejecutivo, Rafael Montoya, agregó con tono de fastidio. «Esto es una pérdida de tiempo. Tenemos una crisis real que atender. Despídanla ya». Roberto elevó la voz, sus ojos fijos en Lucía con algo que parecía pánico apenas contenido. «Señor Valdés, esta es su empresa. Muestre autoridad. Esta mujer no tiene ningún derecho de estar aquí, ningún derecho de interrumpir, ningún derecho de... ¡Silencio!». La voz de Adrián cortó el aire como un látigo. Todos se quedaron inmóviles. Adrián Valdés rara vez gritaba. Cuando lo hacía, era porque algo importante estaba sucediendo. Se volvió hacia Lucía, estudiándola con ojos que habían aprendido a leer a las personas en miles de negociaciones. «Usted dice que trabajó aquí hace 5 años, que reportó irregularidades, que fue despedida». Cada palabra era medida, calculada. ¿Por qué debería creerle? Lucía sostuvo su mirada sin pestañear. «Porque en este sobre tengo copias de los reportes que presenté en ese entonces. Reportes que muestran exactamente los mismos patrones de desaparición de fondos que están enfrentando ahora. Reportes que fueron ignorados, alterados y luego usados como evidencia de mi supuesta incompetencia». Extendió el sobre hacia Adrián. «Y porque si revisa los archivos de recursos humanos de hace 5 años, encontrará que mi despido fue aprobado personalmente por el señor Salazar, con la justificación de que yo había cometido errores graves que costaron dinero a la empresa, errores que nunca cometí». Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. «Pero lo más importante, señor Valdés, es que yo sé cómo se están desviando los fondos. Sé qué cuentas se están usando. Sé qué contratos falsos se crearon para justificar las transferencias. Y sé», sus ojos se clavaron en Roberto, «quién es el responsable». Roberto se puso de pie tan rápidamente que su silla cayó hacia atrás. «Esto es difamación. Adrián, esta mujer me está acusando sin ninguna evidencia. Exijo que llames a seguridad ahora mismo». Varios ejecutivos murmuraban entre ellos, algunos mirando a Roberto con recelo, otros mirando a Lucía como si fuera una loca. «Es una estafadora», Rafael Montoya insistió. «Probablemente leyó sobre nuestra crisis en las noticias y vino a intentar extorsionarnos». «La crisis no está en las noticias», Adrián observó fríamente. «Es información interna. Ella no pudo saberlo a menos que trabaje aquí todas las noches», Lucía completó. «A menos que limpie sus oficinas, vacíe sus botes de basura, encuentre los documentos que descartan pensando que nadie los lee». Dio otro paso adelante, su presencia de repente llenando la sala de una forma que ningún uniforme de limpieza podía ocultar. «A menos que sea invisible para ustedes, porque eso es lo que soy, ¿verdad? Una mujer que empuja un carrito. Alguien que no merece ser vista, escuchada o considerada». Su voz se elevó, años de silencio finalmente quebrándose.
Pero yo veo todo, escucho todo, y he estado guardando evidencia durante 5 años, esperando el día en que alguien finalmente estuviera dispuesto a escuchar la verdad. Adrián tomó el sobre de sus manos, lo abrió lentamente, sus ojos recorriendo los documentos dentro. Con cada página que pasaba, su expresión se oscurecía. Estos reportes... Su voz era apenas un susurro. Estos son análisis profesionales, detallados, precisos. Miró a Lucía con ojos nuevos. Usted realmente era analista financiera. Sí, señor, graduada con honores. Trabajé aquí durante 2 años antes de que el señor Salazar me despidiera para silenciarme. Roberto intentó una última defensa. Adrián, esos documentos probablemente son falsificaciones. Cualquiera puede imprimir papeles que parezcan oficiales. Tienen la marca de agua de nuestra empresa. Adrián interrumpió, su voz peligrosamente calmada. La marca de agua que cambiamos hace 4 años. Estos documentos son de nuestro sistema anterior, lo que confirma que son de hace 5 años, exactamente como ella dice. Se volvió hacia Roberto con expresión que heló la sala. Y estos reportes describen exactamente el mismo método de desvío de fondos que estamos viendo ahora. ¿No te parece una coincidencia extraordinaria, Roberto? Adrián, tú me conoces. Roberto intentó sonar razonable, pero el sudor en su frente lo delataba. Somos amigos desde la universidad. Construimos esta empresa juntos. ¿Realmente vas a creer a una completa desconocida sobre mí? Adrián no respondió inmediatamente. Miró los documentos, miró a Roberto, miró a Lucía, y entonces tomó la decisión que cambiaría todo. Señora Méndez, siéntese. Señaló una silla vacía en la mesa de juntas. Va a explicarnos exactamente qué sabe. Y todos ustedes, miró al resto de los ejecutivos, van a escuchar cada palabra. Lucía miró la silla que Adrián señalaba, una silla en la mesa ejecutiva, la misma mesa donde alguna vez soñó sentarse cuando era una joven analista llena de ambición. Pero no se movió inmediatamente. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en cada rostro. Adrián Valdés, esperando con impaciencia apenas contenida. Roberto Salazar, cuyo pánico ahora era imposible de ocultar completamente. Rafael Montoya y otros ejecutivos cuya incredulidad se mezclaba con curiosidad. Y entonces sus manos se posaron en el carrito de limpieza que había empujado fielmente durante 5 años, el símbolo de su caída, el recordatorio constante de todo lo que había perdido. Lucía pensó en Sofía, aún durmiendo en su apartamento, confiando en que su hermana mayor traería dinero para el tratamiento de esta semana. Pensó en el diploma escondido en su habitación. Pensó en las noches que había llorado en silencio, creyendo que nadie vería su valor nunca más. Y pensó en algo que su padre le había dicho antes de morir. La dignidad no viene de lo que haces, mijita. Viene de cómo lo haces. Ella había limpiado pisos con dignidad. Había soportado la invisibilidad con dignidad. Había esperado 5 años con dignidad. Ahora era momento de reclamar algo más. Soltó el carrito lentamente, como quien suelta un peso que ha cargado demasiado tiempo. Caminó hacia la silla con pasos medidos. Se sentó, ajustando su uniforme arrugado, consciente de cómo contrastaba con los trajes de miles de dólares que la rodeaban. Pero cuando habló, su voz tenía la autoridad de alguien que sabe exactamente de qué está hablando. Antes de explicar todo, necesito que comprendan algo. Lucía comenzó mirando directamente a Adrián. Lo que voy a revelar no es simplemente sobre dinero robado. Es sobre un sistema diseñado para ser invisible, para parecer legítimo incluso bajo auditoría superficial, y para destruir a cualquiera que se acerque demasiado a la verdad. Abrió el sobre y sacó documentos organizados meticulosamente. Hace 5 años, yo era analista financiera junior. Mi trabajo era revisar las transacciones mensuales y buscar patrones inusuales. En mi 6.º mes, encontré algo.
Colocó el primer documento sobre la mesa. Transferencias pequeñas, nunca más de 200.000 pesos, hechas a empresas proveedoras. Parecían legítimas. Contratos de servicios de consultoría, mantenimiento de software, análisis de mercado. Todo parecía normal. Entonces, ¿cuál era el problema? Rafael preguntó con escepticismo. El problema, Lucía sacó otro documento, es que esas empresas no existían realmente. Eran empresas fantasma registradas con direcciones falsas, representantes legales inexistentes. Y todas tenían algo en común. Sus ojos se clavaron en Roberto. Todas fueron creadas por la misma persona, alguien con acceso privilegiado a nuestros sistemas de aprobación de proveedores. Alguien que podía crear contratos falsos y aprobarlos sin levantar sospechas. Roberto se puso de pie nuevamente. «Esto es absurdo. Adrián, las empresas proveedoras pasan por múltiples niveles de verificación. Nadie puede simplemente crear proveedores falsos. A menos que esa persona sea el director de operaciones financieras». Lucía interrumpió calmadamente. A menos que esa persona tenga autoridad para saltarse ciertos protocolos por eficiencia. A menos que esa persona haya construido su poder específicamente para hacer posible este fraude. Adrián se había puesto pálido. Sus manos apretaban los documentos con fuerza creciente. Continúe, señora Méndez. Cuando descubrí esto hace 5 años, hice lo correcto. Preparé un reporte detallado. Lo presenté a mi supervisor y pedí que se investigara. Lucía sacó un correo electrónico impreso, amarillento pero legible. Este es el correo que envié a mi supervisor, copiando al Departamento de Auditoría Interna. Aquí describo mis hallazgos y solicito una investigación formal. Pasó el documento a Adrián, quien lo leyó con atención creciente. Y Lucía sacó otro documento, es el reporte que supuestamente yo presenté 3 días después, según los registros oficiales. Un reporte completamente diferente, lleno de errores matemáticos básicos y conclusiones sin sustento. Los 2 documentos pasaron de mano en mano. La diferencia era obvia. Uno era trabajo de una profesional competente. El otro parecía hecho por alguien que apenas entendía finanzas básicas. Yo nunca escribí ese segundo reporte. Lucía declaró con voz firme. Alguien lo creó, lo puso, en el sistema con mi nombre, y luego lo usó como evidencia de mi incompetencia. ¿Quién? Adrián preguntó, aunque la respuesta era cada vez más obvia. La única persona con autoridad para modificar reportes en el sistema de auditoría interna. La misma persona que condujo mi evaluación de desempeño después de esto. La misma persona que recomendó mi despido inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia Roberto Salazar. «Señor Valdés», Lucía continuó, ¿recuerda haber revisado personalmente mi caso de despido hace 5 años? Adrián frunció el ceño, tratando de recordar. Roberto manejó muchos despidos ese año. Estábamos reestructurando. ¿Recuerda específicamente haberle mostrado evidencia de mis errores? ¿Recuerda haber hablado conmigo directamente antes de aprobar mi despido? El silencio de Adrián fue respuesta suficiente. Él había confiado ciegamente en Roberto. Había firmado lo que su director de operaciones ponía frente a él. Después de que fui despedida, Lucía habló más bajo, el dolor de esos recuerdos todavía fresco. Intenté encontrar otro trabajo en el sector financiero, pero de alguna manera, dondequiera que aplicaba, mi reputación me precedía. Incompetente. Errores costosos. No confiable. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo. Se enderezó en la silla, recuperando su compostura. No podía conseguir trabajo. Mis ahorros se agotaron. Mi hermana se enfermó y necesitaba tratamientos costosos. Tomé el único trabajo que pude encontrar. Limpiadora nocturna. Hizo una pausa, dejando que la ironía penetrara. Y por casualidad, o quizás por destino, el único lugar que me contrató fue este edificio.
el mismo edificio donde perdí todo. Pero en lugar de simplemente limpiar y cobrar su sueldo, Adrián estaba empezando a comprender. Usted investigó. Investigué, Lucía confirmó. Durante 5 años, cada noche, mientras ustedes dormían en sus casas, yo venía aquí. Limpiaba sus oficinas, vaciaba sus botes de basura y leía cada documento que descartaban. Sacó del bolsillo de su uniforme una memoria USB. En esta memoria están escaneados 5 años de documentos recuperados, contratos falsos, aprobaciones irregulares, transferencias a empresas fantasma y algo más importante, el rastro completo del dinero. La dejó sobre la mesa como una granada sin seguro. Puedo mostrarles exactamente a dónde fueron los 50 millones de pesos que están buscando. Puedo mostrarles las cuentas bancarias internacionales donde se depositaron. Puedo mostrarles cómo se lavaron a través de inversiones falsas. Y puedo mostrarles el nombre de la persona que controla esas cuentas. Roberto finalmente explotó. Esto es una trampa. Adrián, ¿no ves lo que está haciendo? Probablemente ella misma robó el dinero y ahora intenta culparme a mí. Es una ex empleada resentida, una mujer amargada que no puede aceptar que fue despedida por incompetente. Su voz subía con cada palabra, el pánico transformándose en rabia defensiva. Y ahora tú vas a creerle. Vas a creer a una limpiadora sobre mí, tu socio, tu amigo, el hombre que ha estado a tu lado construyendo esta empresa. Adrián permanecía inmóvil, sus ojos yendo de Roberto a Lucía, procesando cada palabra, cada reacción. Roberto, si eres inocente, no tienes nada que temer, dijo finalmente con voz peligrosamente calmada. Podemos revisar esa memoria USB juntos. Podemos verificar cada afirmación. No voy a participar en este circo. Roberto tomó su chaqueta del respaldo de su silla. No voy a quedarme aquí mientras me difaman, basándose en las fantasías de una mujer que claramente tiene problemas mentales. Comenzó a caminar hacia la puerta. Si das un paso más fuera de esta sala, la voz de Adrián cortó como acero. Consideraré eso como admisión de culpabilidad. Y no solo te despediré, sino que llamaré a las autoridades inmediatamente. Roberto se congeló con la mano en la manija. Adrián, somos hermanos. No de sangre, pero hermanos al fin. ¿Realmente vas a destruir todo lo que construimos juntos por una desconocida? No. Adrián se puso de pie lentamente. Voy a salvar lo que construimos descubriendo la verdad. Así que vas a sentarte, vas a callarte y vas a escuchar lo que ella tiene que decir. Si es inocente, lo probaremos. Si es culpable, lo probaremos también. El silencio que siguió fue tenso como una cuerda a punto de romperse. Finalmente, Roberto regresó a su asiento, pero su expresión había cambiado. Ya no era el ejecutivo confiado. Era un animal acorralado. Señora Méndez. Adrián conectó la memoria USB a la pantalla grande de la sala. Muéstrenos qué tiene. Lucía se puso de pie y caminó hacia la pantalla. Sus manos ya no temblaban. Esto era su elemento. Después de 5 años limpiando en silencio, finalmente podía ser quien realmente era. Lo que están a punto de ver es el resultado de 57 meses de investigación meticulosa. Comenzó, su voz ahora con la autoridad de una profesional en su campo. Cada documento aquí fue recuperado, verificado y catalogado con fecha, hora y ubicación exacta donde fue encontrado. La primera imagen apareció en la pantalla. Una hoja de cálculo compleja. Esto es un mapa de todas las transacciones sospechosas que he rastreado desde enero del año pasado hasta la fecha. 523 transacciones en total. Ninguna mayor a 300.000 pesos, específicamente diseñadas para pasar bajo el umbral de revisión automática. Rafael Montoya se inclinó hacia adelante, su escepticismo inicial transformándose en atención concentrada. ¿Cómo obtuvo acceso a esta información? Las transacciones son confidenciales. Cada noche, ustedes imprimen reportes. Lucía respondió sin apartar los ojos de la pantalla.
Los revisan, hacen anotaciones y luego los tiran al bote de basura, pensando que el papel se destruye al salir del edificio. Cambió a la siguiente imagen, una fotografía de documentos arrugados sobre una mesa. Pero yo soy quien vacía esos botes de basura, y yo no destruyo nada antes de leerlo. Un murmullo recorrió la sala. Los ejecutivos se miraban entre sí, incómodos, de repente conscientes de cuánta información habían estado descartando casualmente. Pero esto no es solo basura recuperada. Lucía continuó. Esto es análisis forense financiero de nivel experto. Observen el patrón. Sus dedos volaban sobre el teclado con velocidad y precisión que no encajaban con su uniforme de limpieza. Gráficos complejos aparecían en la pantalla, líneas de tendencia, correlaciones, patrones que emergían del caos de números. Todas estas transacciones ocurren en ventanas específicas, los últimos 3 días de cada mes, cuando el volumen de operaciones es más alto y es menos probable que alguien note anomalías. Todas van a empresas proveedoras que fueron registradas en los últimos 5 años. Y todas, hizo clic revelando otra capa de información. Fueron aprobadas por la misma persona, usando su código de autorización único. En la pantalla, destacado en rojo, aparecía repetidamente el mismo código. RS 7845. Roberto Salazar, código de empleado 7845. Lucía dijo cada palabra con claridad perfecta. Eso no prueba nada. Roberto intentó defenderse, pero su voz carecía de la convicción anterior. Como director de operaciones, apruebo cientos de transacciones. Es mi trabajo. Cierto, Lucía asintió. Por eso fui más allá. Cambió a una nueva serie de documentos. Estas son las actas de constitución de las empresas proveedoras. Las obtuve de registros públicos, algo que cualquiera puede hacer si sabe dónde buscar y tiene tiempo. Mucho tiempo. En la pantalla aparecieron nombres: Consultoría Integral ProSystems, Tecnologías Avanzadas del Norte, Grupo Asesor Empresarial. Todas estas empresas tienen algo en común. Sus direcciones registradas son falsas. Sus representantes legales son personas que no existen, identificaciones probablemente compradas o falsificadas, y todas fueron creadas usando el mismo despacho de abogados en las Islas Caimán. Adrián se había puesto completamente pálido. Conocía ese despacho. Lo había usado él mismo para operaciones legítimas de la empresa. Pero lo más interesante, Lucía hizo clic una vez más, es esto. Apareció en pantalla una serie de transferencias bancarias internacionales. El dinero que sale de Corporación Valdés hacia estas empresas fantasma no se queda ahí. Se mueve inmediatamente a través de una serie de cuentas en paraísos fiscales. Islas Caimán, Panamá, Suiza, siempre en movimiento, siempre ocultándose. Sus dedos trazaron el camino en la pantalla. Hasta que finalmente llega aquí. La pantalla mostró una cuenta bancaria final. El nombre del titular estaba parcialmente censurado en el documento público, pero suficientes letras eran visibles. Roberto A. Salazar Mendoza. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Roberto se había quedado inmóvil, su rostro una máscara de shock. Eso es imposible. Esa cuenta... Yo no inventé estos documentos. Lucía habló con calma que contrastaba con el caos interno de la sala. Son registros públicos de transferencias internacionales. Tardé 2 años en rastrear el camino completo del dinero. 2 años de solicitudes de información, de correlacionar fechas, de conectar puntos que alguien trabajó muy duro para mantener separados. Se giró para mirar directamente a Roberto. Pero cometiste un error. Un solo error en 5 años de fraude perfecto. ¿Qué error? Adrián preguntó con voz apenas audible. Hace 14 meses hubo un problema técnico con el sistema bancario internacional. Las transferencias se retrasaron 3 días. Roberto tuvo que hacer una transferencia de emergencia directa desde una de sus empresas fantasma a su cuenta personal para cubrir una compra grande. Lucía,
Mostró el documento. Una casa de 5 millones de pesos, en Valle Esmeralda, pagada en efectivo. Transferencia directa desde Consultoría Integral ProSystems a Roberto Salazar, sin capas de protección intermedias, sin ofuscación. La imagen de la escritura de la casa apareció en la pantalla. El nombre de Roberto estaba perfectamente visible. Esa es mi prueba, la conexión directa entre el dinero robado y el beneficiario final. Adrián se había levantado de su silla, acercándose a la pantalla como si no pudiera creer lo que veía. Sus dedos tocaban el cristal, trazando los números, verificando las fechas. «Roberto», su voz se quebró. «Roberto, dime que esto no es real. Dime que hay una explicación». Roberto abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero no salieron palabras, solo un sonido estrangulado que podría haber sido el inicio de una negación o una confesión. Y entonces, para sorpresa de todos, se echó a reír. No fue risa de humor, fue risa de alguien que acababa de darse cuenta de que su mundo se había terminado. Risa de histeria y desesperación. «¡5 años!», Roberto finalmente habló, su voz extrañamente calmada. 5 años planeando cada detalle. 5 años construyendo un sistema perfecto. Y me destruyó una maldita transferencia de emergencia que hice sin pensar. Se pasó las manos por el rostro. Y lo peor es que me destruyó la misma mujer que intenté eliminar hace 5 años. La mujer que debió haberse quedado silenciada, destruida, invisible. Miró a Lucía con algo que podría haber sido respeto o podría haber sido odio puro. ¿Cómo? ¿Cómo demonios una limpiadora pudo hacer lo que nuestros auditores profesionales no pudieron? Lucía sostuvo su mirada sin pestañear. Porque los auditores profesionales revisan lo que les dan para revisar. Yo revisé lo que ustedes tiraban a la basura. Porque los auditores tienen plazos y presupuestos. Yo tenía 5 años y nada que perder. Y porque los auditores asumen que las personas dicen la verdad. Se acercó a él, su presencia de repente llenando el espacio. Yo sabía que estabas mintiendo, porque tú destruiste mi vida por descubrirte. Y eso me dio algo que ningún auditor tiene. Motivación personal para no rendirme jamás. Adrián finalmente encontró su voz, aunque sonaba como la de un extraño. ¿Por qué, Roberto? Teníamos tanto. La empresa crecía. Estábamos ganando millones legítimamente. ¿Por qué necesitabas robar? Roberto soltó una risa amarga. ¿Millones? Tú tenías millones, Adrián. Tú eres el fundador, el genio, el que se lleva todos los créditos. Yo era solo tu mano derecha, tu empleado glorificado. Se puso de pie, toda pretensión de inocencia abandonada. Trabajé tan duro como tú, di tanto como tú, pero cuando las revistas hacían artículos, era tu foto. Cuando los inversionistas venían, era tu nombre. Yo era invisible. La palabra resonó en la sala. Invisible. La misma palabra que Lucía había usado para describirse a sí misma. Así que decidí que si iba a ser invisible para el crédito, sería invisible para el dinero también. Tomé lo que merecía, lo que debió haber sido mío desde el principio. ¿Y ella? Adrián señaló a Lucía. ¿Qué hizo para merecer que destruyeras su vida? Ella. Roberto miró a Lucía con expresión difícil de leer. Ella era demasiado inteligente para su propio bien, demasiado meticulosa, demasiado honesta. Respiró profundamente. Cuando vi su reporte hace 5 años, supe que si alguien más lo leía, encontrarían el patrón, encontrarían mis empresas fantasma. Así que hice lo único que podía hacer. Destruí su credibilidad antes de que pudiera destruir la mía. Se giró hacia Lucía. Cambié tu reporte. Te hice ver incompetente. Convencí a Adrián de que eras un riesgo para la empresa. Y luego me aseguré de que nadie más te contratara. Unas llamadas a contactos en la industria, algunas insinuaciones sobre tu inestabilidad, y tu carrera terminó. La confesión cayó sobre la sala como plomo fundido.
¿Sabes lo que pensé cuando te vi limpiando aquí? Roberto continuó, una sonrisa torcida en su rostro. Pensé que era perfecto, que eras el ejemplo de lo que les pasa a las personas que se interponen en mi camino, que eras invisible ahora, exactamente donde debías estar. Lucía sintió lágrimas quemando sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Nunca fui invisible, dijo con voz que temblaba pero no se quebraba. Ustedes simplemente dejaron de mirarme, pero yo siempre estuve aquí, viendo, aprendiendo, esperando. Se volvió hacia Adrián. Hace 5 años, cuando me despidieron, mi mundo se derrumbó. Tenía 26 años, un título que había costado años de esfuerzo de toda mi familia, y de repente no valía nada. Nadie me creía, nadie quería escucharme. Su voz se quebró ligeramente. Mi hermana tenía 17 años cuando empezó a enfermarse. Enfermedad renal crónica. Los tratamientos costaban más de lo que podíamos pagar. Yo era su única familia, su único soporte. Hizo una pausa, recomponiendo su emoción. Tomé el trabajo de limpiadora no solo porque era lo único que podía conseguir. Lo tomé porque me daba acceso. Acceso a este edificio. Acceso a información. Acceso a la posibilidad de algún día probar mi inocencia. Miró a todos los ejecutivos en la sala. Cada noche, mientras ustedes dormían en sus casas caras, yo venía aquí. Limpiaba sus pisos, vaciaba sus basuras y estudiaba, aprendía. Reconstruía el caso que nadie quiso escuchar hace 5 años. Se giró de vuelta a Roberto. Sabía que eventualmente cometerías un error. Los criminales siempre lo hacen. Se vuelven confiados, descuidados. Y yo estaría aquí, invisible, esperando ese momento. Lucía sacó algo más de su bolsillo. Una fotografía vieja, desgastada por haber sido doblada y desdoblada cientos de veces. Esta es mi hermana Sofía, en su graduación de preparatoria, 2 meses antes de su diagnóstico. Mírala, llena de vida, de esperanza, de futuro. Pasó la fotografía a Adrián. Cada centavo que he ganado en 5 años ha ido a mantenerla viva. Cada turno doble, cada hora extra, cada noche sin dormir. No para mí, para ella, para que tenga la oportunidad de vivir la vida que yo perdí. Su voz se endureció. Así que cuando Roberto dice que yo tenía problemas, que era inestable, que merecía ser destruida, quiero que sepan lo que eso realmente significa. Significa que un hombre rico decidió que su codicia era más importante que la vida de una joven analista y su hermana enferma. Adrián miraba la fotografía, su expresión transformándose de shock a algo más profundo. Comprensión del costo humano real de la traición de Roberto. Todo este tiempo, Adrián susurró, todo este tiempo estuviste aquí, y yo nunca te vi. Nadie me veía, Lucía respondió. Esa fue mi ventaja, porque mientras Roberto se aseguraba de que todos lo vieran como el ejecutivo perfecto, yo me convertí en la fantasma que documentaba cada uno de sus crímenes. Se acercó a la mesa y recogió sus documentos. Ahora tienen toda la evidencia que necesitan. Tienen las transferencias, las empresas fantasma, la conexión directa con Roberto. Tienen mi testimonio, mis análisis, 5 años de documentación meticulosa. Miró a Adrián directamente a los ojos. La pregunta es, ¿qué van a hacer con esto? El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido inesperado. Roberto Salazar llorando. No eran lágrimas discretas. Eran sollozos profundos que sacudían sus hombros. El tipo de llanto que viene cuando una máscara cuidadosamente construida finalmente se quiebra. Lo arruiné todo. Roberto habló entre sollozos. Tenía todo. Tenía éxito, respeto, un amigo que confiaba en mí. Y lo tiré todo por avaricia. Se dejó caer en su silla, cubriendo su rostro con las manos. Adrián, lo siento. Dios, lo siento tanto. Sé que no significa nada ahora. Sé que no cambia lo que hice.
Pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte. Pero me lastimaste. Adrián respondió con voz cargada de dolor. Me traicionaste. Traicionaste esta empresa. Traicionaste a cada persona que trabajó aquí, confiando en que hacíamos las cosas bien. Caminó hacia Roberto, mirando hacia abajo al hombre que había sido su amigo, su socio, su hermano elegido. Y lo peor es que destruiste vidas inocentes para proteger tu secreto, señaló a Lucía. Ella no te hizo nada excepto su trabajo, y tú le quitaste todo. Roberto levantó la vista, sus ojos rojos encontrándose con los de Lucía. Lo sé. Sé que lo que te hice es imperdonable, si pudiera retroceder el tiempo. Pero no puedes. Lucía interrumpió, su voz firme pero no cruel. No puedes devolverme 5 años. No puedes devolverme las noches que lloré sin poder pagar el tratamiento de mi hermana. No puedes devolverme la dignidad que sentí cuando me echaron como... Basura. Se acercó a él, mirándolo directamente. Pero puedes hacer algo ahora. Puedes confesar todo, oficialmente. Puedes ayudar a recuperar cada centavo robado. Y puedes asegurarte de que todas las personas cuyas vidas destruiste reciban justicia. Roberto asintió entre lágrimas. Lo haré. Todo. Confesaré todo. Daré acceso a todas mis cuentas. Solo por favor, díganle a mi familia que lo siento, que nunca quise que esto sucediera. Adrián se volvió hacia los otros ejecutivos, que habían presenciado todo en silencio atónito. Rafael, llama a nuestro equipo legal. Llama también a la fiscalía. Vamos a reportar todo inmediatamente. Miró a Roberto. La compañía cooperará completamente con cualquier investigación. No habrá encubrimientos, no habrá protecciones. Rafael asintió y salió rápidamente de la sala, su teléfono ya en la mano. Adrián entonces se volvió hacia Lucía, quien permanecía de pie, todavía en su uniforme de limpieza, rodeada de ejecutivos en trajes de miles de dólares. Señora Méndez. Lucía. Su voz se quebró. No tengo palabras suficientes para disculparme por lo que te pasó, por no verte cuando estuviste aquí todo este tiempo, por no investigar más cuando despedimos a una analista competente sin darle oportunidad de defenderse. Se acercó a ella, extendiendo su mano. Salvaste esta empresa, pero más que eso, expusiste una injusticia que yo permití que sucediera bajo mi vigilancia. Te debo más de lo que jamás podré pagar. Lucía miró su mano extendida, la mano del millonario que la había despedido sin conocerla, la mano del hombre que había creído las mentiras sobre ella, pero también la mano del hombre que, cuando finalmente vio la verdad, tuvo el coraje de enfrentarla. Estrechó su mano firmemente. No me debe nada, señor Valdés. Solo hice lo que debía hacerse. No, Adrián insistió. Te debo 5 años de carrera perdida. Te debo dignidad restaurada. Y te debo asegurarme de que esto nunca vuelva a pasar en mi empresa. Soltó su mano y se volvió hacia el resto de los ejecutivos. A partir de hoy, las cosas cambian en Corporación Valdés. 0 tolerancia al fraude, obviamente. Pero más que eso, 0 tolerancia a hacer invisible a las personas. Cada empleado, desde el CEO hasta el personal de limpieza, tiene voz y será escuchado. Los ejecutivos murmuraban entre ellos, algunos asintiendo con aprobación, otros claramente incómodos con la dirección de la conversación. Adrián continuó, su voz ganando fuerza. Y vamos a comenzar corrigiendo una injusticia específica. Lucía, sé que no puedo devolverte 5 años, pero puedo ofrecerte algo ahora. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Quiero ofrecerte un puesto en la empresa, no como limpiadora, como directora de auditoría interna y cumplimiento, reportando directamente a mí, con el poder de investigar cualquier aspecto de nuestras operaciones sin interferencia. El murmullo en la sala se convirtió en conversaciones abiertas. Varios ejecutivos lucían sorprendidos, algunos incluso molestos. ¿Está bromeando?
Uno de ellos, un hombre llamado Jorge Palacios, habló. Con todo respeto, señor Valdés, ella no tiene las calificaciones para... ¿No tiene las calificaciones? Adrián lo interrumpió fríamente. Acaba de hacer lo que 3 equipos de auditores profesionales no pudieron. Rastreó 50 millones de pesos a través de 5 años de fraude complejo usando solo documentos de la basura y acceso público a registros. Se volvió hacia Lucía. Creo que está más que calificada. Lucía permanecía inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Un trabajo, no cualquier trabajo, sino una posición de poder real. La oportunidad de hacer lo que amaba, de usar sus habilidades, de ser vista nuevamente. Pero algo en su interior se resistía, algo que había aprendido en 5 años de invisibilidad. Señor Valdés, habló cuidadosamente, aprecio su oferta más de lo que puede imaginar, pero necesito hacerle una pregunta antes de aceptar. Lo que sea. ¿Me está ofreciendo este puesto porque realmente valora mis habilidades o porque se siente culpable? Porque si es lo segundo, no lo quiero. He vivido 5 años como objeto de lástima. No voy a vivir mi carrera reconstruida de la misma manera. La pregunta cayó sobre la sala como un desafío. Adrián podía dar la respuesta fácil, la respuesta políticamente correcta. En lugar de eso, eligió la verdad. Ambas cosas, admitió. Me siento culpable, sí. Debí haber investigado más cuando te despedimos. Debí haber cuestionado las historias sobre tu incompetencia. Y ese fracaso es mío. Dio un paso más cerca. Pero también te estoy ofreciendo esto porque pasaste los últimos 30 minutos demostrando un nivel de análisis financiero forense que haría llorar de envidia a nuestros auditores externos. Porque tuviste la determinación de no rendirte durante 5 años, cuando la mayoría habría tirado la toalla después de 5 meses. Su voz se volvió firme. Y porque si hay alguien en este edificio que no va a permitir que otro Roberto Salazar se esconda en mi empresa, eres tú. No por lealtad corporativa, sino porque sabes exactamente cuánto cuesta cuando las personas poderosas se salen con la suya. Lucía lo estudió en silencio, buscando señales de falsedad, de manipulación, de las mentiras que había aprendido a detectar en 5 años de observar a ejecutivos. No encontró nada excepto la sinceridad dolorosa. Hay una condición, Lucía finalmente dijo. Nómbrala. Quiero protecciones, contractuales, por escrito, que especifiquen que puedo investigar a cualquiera, incluyéndolo a usted, sin temor a represalias, que mi compensación no dependa de mantener la paz o ser un jugador de equipo, y que si alguna vez encuentro fraude, tengo la obligación de reportarlo, sin importar a quién. Exponga. Hizo una pausa. Porque si voy a hacer este trabajo, lo haré correctamente. Y eso significa que nadie, absolutamente nadie, estará por encima de la rendición de cuentas. Adrián sonrió por primera vez desde que comenzó la crisis. Redactamos ese contrato hoy mismo y lo firmaré frente a testigos. Extendió su mano nuevamente. ¿Tenemos un trato, directora Méndez? Esta vez, cuando Lucía estrechó su mano, no fue como empleada sumisa a jefe poderoso. Fue como de igual a igual, como profesional a profesional. Tenemos un trato. La sala estalló en murmullos. Algunos ejecutivos se veían genuinamente complacidos, otros claramente incómodos con la idea de tener a alguien con poder real de investigación mirando sobre sus hombros, lo cual, Lucía pensó con satisfacción silenciosa, era exactamente como debían sentirse. Sección 8. La resolución. 800 palabras. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Roberto Salazar fue arrestado. Su confesión completa llevó a la recuperación de casi 42 millones de los 50 millones robados. El resto había sido gastado en lujos que fueron embargados y vendidos. Las empresas fantasma fueron disueltas, las cuentas bancarias congeladas, y Roberto enfrentaba cargos de fraude corporativo,
lavado de dinero y difamación que lo mantendrían en prisión durante años. Pero la historia que capturó la imaginación del público no fue la del ejecutivo caído. Fue la historia de la limpiadora que se convirtió en directora. Los medios llegaron en masa. De invisible a imparable. La mujer que salvó una empresa desde las sombras. Justicia con trapeador. Cómo una limpiadora expuso fraude millonario. La segunda oportunidad de Lucía Méndez. Lucía odiaba la atención, pero la usó estratégicamente. Cada entrevista era una oportunidad de hablar sobre las personas invisibles. Trabajadores de limpieza, personal de seguridad, meseras, todos aquellos que la sociedad ignoraba, pero que veían todo. Las personas nos vuelven invisibles cuando les conviene, dijo en una entrevista televisiva nacional. Pero la invisibilidad es un arma de doble filo, porque mientras ustedes no nos ven, nosotros los vemos perfectamente. La transformación de Corporación Valdés fue profunda. Adrián no solo había implementado las protecciones contractuales que Lucía exigió, sino que había creado un programa completo de voz para todos. Cualquier empleado, sin importar su nivel, podía reportar irregularidades directamente a la oficina de Lucía sin pasar por supervisores. Había protecciones contra represalias. Había recompensas para quienes ayudaran a exponer prácticas poco éticas. Y funcionó. En los primeros 3 meses, Lucía recibió 17 reportes. 3 llevaron a despidos de gerentes que habían estado abusando de sus posiciones de poder. Pero el cambio más significativo fue en cómo las personas veían al personal de servicios del edificio. Adrián instituyó una política simple pero revolucionaria. Todos los ejecutivos debían trabajar un día al mes en un rol diferente. CEO por un día se convertía en personal de limpieza. Gerentes se volvían recepcionistas. Directores trabajaban en la cafetería. No puedes liderar personas que no entiendes, Adrián explicó en la reunión de junta donde anunció la política. Y no puedes entender personas que consideras invisibles. Para Lucía, el cambio más significativo fue personal. Con su nuevo salario, pudo inscribir a Sofía en un programa de tratamiento privado de avanzada. Los médicos eran optimistas. Con el tratamiento correcto y eventual trasplante, Sofía podría vivir una vida normal. Todo porque tú nunca te rendiste. Sofía le dijo una noche, abrazando a su hermana con lágrimas de gratitud. Pudiste haber aceptado la derrota, pudiste haberte amargado, pero seguiste luchando. Lucía la apretó con fuerza. Luché por ti, hermanita, siempre por ti. Pero había otro cambio que Lucía no había anticipado. Su historia había inspirado a otros. Carmen, una mujer de limpieza de otro edificio corporativo, la contactó por correo. Había encontrado evidencia de acoso sexual sistemático por parte de ejecutivos hacia el personal femenino. Nadie la escuchaba. ¿Podría Lucía ayudarla? Luego llegó Miguel, un guardia de seguridad que había documentado discriminación racial en prácticas de contratación. Y Rosa, una mesera que había presenciado funcionarios públicos recibiendo sobornos en el restaurante donde trabajaba. Todos invisibles, todos ignorados, todos con verdades que necesitaban ser escuchadas. Lucía no podía ayudarlos a todos personalmente, pero podía hacer algo más. El pequeño edificio en el centro de la ciudad no era impresionante desde afuera. 3 pisos, fachada modesta, un letrero simple. Fundación Voces Invisibles, asesoría y protección para denunciantes. Lucía Méndez estaba parada frente al edificio la mañana de la inauguración, vistiendo ya no un uniforme de limpieza, sino un traje profesional que había elegido cuidadosamente. No demasiado caro, no demasiado llamativo. Algo que dijera profesional, pero también accesible. Porque eso era lo que la fundación pretendía ser. Accesible para las personas que más necesitaban ayuda, pero tenían menos recursos para obtenerla. Adrián Valdés había financiado la fundación como parte del compromiso de Corporación Valdés con la responsabilidad social.
Pero Lucía había insistido en estructura independiente. No podía ser la fundación de Valdés. Tenía que ser de todos los que habían sido silenciados. Es hermoso. Sofía estaba a su lado, luciendo más saludable que en años. El tratamiento estaba funcionando. Los médicos hablaban de remisión completa. Papá estaría tan orgulloso. Lucía sintió lágrimas picando sus ojos. Su padre había muerto cuando ella tenía 20 años, pero sus palabras la habían sostenido durante los momentos más oscuros. La dignidad no viene de lo que haces, mijita. Viene de cómo lo haces. Espero que sí, Lucía susurró. La ceremonia de inauguración estaba programada para las 10:00 am. Ya había una pequeña multitud reuniéndose, reporteros, activistas de derechos laborales y, lo más importante, trabajadores, personal de limpieza, guardias de seguridad, meseras, choferes, jardineros, todas las personas que la sociedad consideraba invisibles, pero que veían todo. Don Ramiro, el guardia de seguridad nocturno que había estado en Torre Empresarial desde antes que Lucía naciera, estaba en la primera fila. Siempre supe que eras especial, mija, le dijo cuando Lucía se acercó a saludarlo. Desde el primer día que llegaste, vi algo en tus ojos. Determinación. Fuerza. Usted también me vio, don Ramiro. En todos esos años, fue una de las pocas personas que me trató como humana, no como un mueble más del edificio. El anciano sonrió con ojos húmedos. Es fácil ver a las personas, Lucía. Solo tienes que decidir mirar. Adrián llegó momentos antes de que comenzara la ceremonia, acompañado por varios miembros de su junta directiva. Corporación Valdés había cambiado dramáticamente en 6 meses. Las auditorías externas ahora los calificaban como una de las empresas más transparentes del país. ¿Lista para tu discurso?, Adrián preguntó. Nunca había dado un discurso público antes. Lucía admitió. ¿Qué tal si me congelo? No lo harás. Hablaste frente a una sala llena de ejecutivos escépticos, con solo un uniforme de limpieza y una memoria USB. Esto será fácil en comparación. Lucía rió nerviosamente, pero tenía razón. A las 10:00 am, subió al pequeño podio instalado frente al edificio. Los micrófonos captaron el suave murmullo de la multitud que lentamente se silenciaba. Lucía miró todas esas caras. Vio esperanza, vio dolor, vio historias no contadas, esperando su oportunidad. Buenos días, comenzó, su voz amplificada por los altavoces. Mi nombre es Lucía Méndez, y hace 6 meses yo era invisible. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Pasaba mis noches limpiando oficinas mientras el mundo dormía. Nadie me veía, nadie me escuchaba. Nadie pensaba que tenía algo valioso que ofrecer. Su voz se fortaleció. Pero estaban equivocados, porque mientras limpiaba, observaba. Mientras vaciaba botes de basura, aprendía. Y cuando descubrí una injusticia, no me quedé callada. Contó su historia, no para glorificarse, sino para ilustrar un punto más grande, que las personas invisibles no son invisibles porque carezcan de valor, sino porque la sociedad elige no mirarlas. Esta fundación existe para cambiar eso, continuó. Existe para dar voz a las personas que tienen verdades importantes, pero ningún poder para ser escuchadas. Existe para proteger a quienes se atreven a hablar contra la injusticia, incluso cuando eso significa arriesgar todo. Señaló hacia el edificio detrás de ella. Aquí tendrán acceso a abogados que trabajarán sin costo. Tendrán acceso a investigadores que tomarán sus reportes en serio. Tendrán acceso a protección cuando enfrenten represalias por decir la verdad. Su voz se elevó con pasión. Y lo más importante, aquí serán vistos, serán escuchados, serán valorados. La multitud estalló en aplausos. Lucía vio lágrimas en muchos rostros. Vio a don Ramiro limpiándose los ojos con un pañuelo. Vio a Sofía aplaudiendo con orgullo radiante. Y vio algo más. En la parte trasera de la multitud,
una mujer joven con uniforme de limpieza. No podía tener más de 25 años. Sus ojos estaban clavados en Lucía con una mezcla de esperanza y desesperación. Después de la ceremonia, esa mujer se acercó tímidamente. «Señora Méndez, mi nombre es Patricia. Trabajo limpiando en un hospital. Y he visto cosas que podrían estar lastimando a los pacientes. Pero tengo miedo. Si digo algo, me despedirán. Y tengo un hijo pequeño que depende de mí». Lucía tomó sus manos, reconociendo su propio miedo reflejado en los ojos de esta mujer. «Patricia, entiendo tu miedo. Yo también lo sentí. Pero déjame decirte algo que aprendí. El silencio no te protege. Solo protege a las personas que están haciendo mal». Sacó una tarjeta de la fundación. «Ven mañana. Trae cualquier documentación que tengas, y juntas vamos a asegurarnos de que esos pacientes estén seguros y de que tú estés protegida». Patricia tomó la tarjeta con manos temblorosas, lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias por vernos». Mientras Patricia se alejaba, Adrián se acercó a Lucía. «Vas a cambiar muchas vidas con esto». «Espero cambiar el sistema completo», Lucía respondió. «Persona por persona, empresa por empresa, hasta que ya no necesitemos fundaciones como esta, porque todos finalmente aprendan a ver a las personas que hacen invisible el trabajo invisible». Miró hacia el edificio que representaba su nueva misión. «Pero hasta entonces, voy a estar aquí, viendo lo que otros no ven, escuchando lo que otros no escuchan, luchando por quienes no pueden luchar solos». El sol comenzaba a caer, pintando el cielo con tonos dorados. Lucía se quedó ahí un momento más, reflexionando sobre el viaje que había tomado, de analista prometedora a limpiadora humillada, de invisible a imparable, de víctima a campeona de otras víctimas. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.